Nunca hay que rendirse. Tercera parte. Las escuelas. La densamente poblada Franja de Gaza, en la que viven más de 1,5 millones de personas en un área que no excede los 360 kilómetros cuadrados, acoge 8 universidades palestinas. Los graduados de las escuelas secundarias locales, que han pasado una de las etapas más difíciles de sus vidas, que es terminar el instituto, suelen matricularse en alguna de estas universidades, después de pasar los intensos procedimientos disciplinarios causados por la brutal guerra que se impuso sobre esta ciudad. Una guerra que no solamente se llevó cientos de vidas inocentes, sino que también generó un ambiente psicológico muy alarmante, cuyo alto precio sigue cobrando el bloqueo de Gaza. Casi todos los crímenes de guerra israelíes contra la población son simples prácticas. Antes de que empezara el curso escolar, hicimos un esfuerzo para politizar la situación y ejercer algo de presión sobre los israelíes. A través de coordinadores de organizaciones amigas conseguimos los artículos de papelería necesarios. Muchas de las universidades, escuelas e instituciones de educación fueron objetivos durante la guerra en Gaza. Lo que ocurrió con las universidades y las escuelas fue toda una tragedia. Y los estudiantes que vieron cómo se veían reducidas a escombros sufrieron el miedo y la desesperación. Aún así, su voluntad sigue siendo invencible. Cuando bombardearon este lugar fue como si bombardearan mi casa, porque este sitio era mi segundo hogar. Porque aquí estaban mis profesores, que eran como parte de mi familia. Mis amigos eran como primos, hermanos o hermanas. Y me sentí muy triste, porque mi segundo hogar acababa de ser bombardeado y sentía que lo había perdido todo. Estoy muy triste porque simplemente era una escuela y no deberían haber hecho algo así. Los estudiantes se lo pasan bien en la escuela y aprenden cosas específicas como respetar a la gente, como querer a la gente, y es muy triste que vean la escuela como un lugar político. Por eso es por lo que no creo que tuvieran ninguna razón lógica para bombardear una escuela. Los estudiantes palestinos son la piedra angular de la sociedad palestina. A pesar de todas las limitaciones y restricciones que estamos viviendo, estamos luchando por salir adelante y continuar con nuestras vidas, alcanzar la madurez y proseguir nuestros estudios. Esta imagen es de lo más elocuente, expresiva, ya que vemos que a pesar de la destrucción de una institución educativa, los estudiantes aún hacen caso omiso de las advertencias y acuden a sus clases, aunque sea sobre los escombros. Lo único que puedo decir es que, a pesar de lo que nos están haciendo, somos muy raros. Debemos ser la gente más rara del mundo, porque amamos nuestro país, amamos nuestras vidas. Y aún seguimos estudiando, y posiblemente seamos los estudiantes más aplicados del mundo. La Universidad Islámica también fue destruida por los ataques a ciegas hacia toda Gaza llevados a cabo por el ejército de ocupación. Algunos departamentos del campus universitario fueron reducidos por completo a escombros, especialmente los laboratorios. En nuestra universidad, los laboratorios de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias fueron directamente atacados. Perdimos más de 70 laboratorios. No habría electricidad, agua ni combustibles. No habría estudiantes. No hay estudiantes en la guerra. No pueden vivir y estudiar como el resto de estudiantes del mundo.
Creo que es injusto. El principal problema con el que aún nos enfrentamos es el bloqueo. No tenemos el material de construcción necesario para reconstruir todos estos edificios que fueron demolidos o bombardeados. Ese es el principal problema que tenemos. Pero estamos decididos a no parar en nuestras obligaciones, no cejar en nuestra misión de enseñar a nuestros estudiantes, de seguir ofreciéndoles nuestros servicios educativos. Así que con los pocos recursos de los que disponemos, estamos intentando dar los servicios necesarios de la mejor manera posible. Han destruido nuestras facultades. Las ventanas están hechas añicos, el ambiente de estudio está totalmente invertido. La otra parte de la destrucción masiva golpeó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Al-Azhar, donde se destruyeron edificios y las ventanas se hicieron pedazos, que se clavaron en los corazones de los estudiantes, que aún no se creían lo que le había pasado a su segundo hogar: violencia, miedo y pena. Sin aulas, sin ventanas. En el campus, en general, no hay ningún sitio donde cobijarse. Es una situación realmente angustiosa, que se puede atribuir sin duda a la guerra y a todo lo que sucedió durante ella. Realmente, la mayoría de las universidades de la Franja de Gaza, incluida la Universidad de Al-Azhar, estuvieron afectadas por la guerra israelí. El ejército israelí destruyó completamente el área de Beit Hanun, lo que nos ha costado alrededor de 5 millones de dólares. La Facultad de Agronomía y la granja fueron destruidas en su mayor parte. Aparte de eso, en el edificio principal, que está en la ciudad de Gaza, destrozaron todos los cristales. Todo eso cuesta 5 millones de dólares. Muchos edificios de las universidades palestinas, especialmente en la Universidad de Al-Azhar, han sufrido daños. Por ejemplo, en la Facultad de Agronomía de Al-Azhar, muchas puertas y ventanas se vieron dañadas. Creo que lo único que los palestinos han logrado mantener durante esta guerra ha sido la educación. Lo único que realmente insistimos en mantener, en no dejarla ir, la educación. El porcentaje de educación en la Franja de Gaza es muy alto. Aunque en toda Palestina lo es, está más o menos en el segundo o tercer puesto mundial. Solíamos estar en el primer puesto, pero ahora, años después de la primera intifada y también después de la segunda, estamos en el tercer o cuarto puesto mundial. Pero estamos dispuestos a continuar con la educación, a continuar educándonos para poder ayudar a nuestras familias y a nuestro país. La escena más dolorosa fue la total destrucción de la escuela americana, administrada por inversores palestinos en la parte norte de Gaza. Era un templo del conocimiento y tenía unas vistas espectaculares que cautivaban los corazones y daban una sensación de grandeza a quienes lo observaban. Pero ahora ha sido borrada de la faz de la tierra, como si el paisaje mismo la hubiese devorado entera y completamente, dejando en los estudiantes y en los profesores una tristeza sin igual. Como podéis ver, la escuela fue destruida totalmente por la incursión israelí de 2008, a finales de 2008.
En ese momento, la escuela albergaba a 250 estudiantes, que hoy no tienen ni escuela ni enormes zonas verdes en las que jugar. Teníamos 10.000 libros en nuestras bibliotecas, teníamos aulas de informática, 3 laboratorios científicos, el laboratorio de química, el de biología y el de física y geología. Teníamos 2 aulas de informática, teníamos muchas aulas. Hoy en día nuestros alumnos no tienen ningún lugar. Tenemos que dar clase en un pequeño edificio, sin todos estos espacios verdes, porque perdimos nuestra escuela. Hoy nuestros estudiantes no tienen libros que leer, ni laboratorios en los que aprender, ni ordenadores en los que trabajar. Y todo esto ocurrió sin ninguna razón en concreto. Y podéis ver el grado de destrucción de la escuela. Es inexplicable, sin razón. Era una gran L que fue destruida con un mínimo esfuerzo, según los expertos, con 2 o 3 cohetes de los F-16. ¿Por qué? ¿La escuela era un gran arma de destrucción masiva? ¿Necesitaban destrozarla así? No lo entiendo. Y no se lo puedo explicar a mis alumnos cuando a veces me preguntan por qué pasó todo esto. Les digo, mirad eso y pensad, 9 años. Pensamos 9 años en este edificio y vivimos muchas cosas. Momentos buenos, alumnos extranjeros, problemas. Pero al final era un edificio al que llamábamos hogar. Una casa que llamábamos nuestro hogar. Hoy no tenemos hogar. Hoy somos como unos sin techo, en un país en el que no tenemos derecho a educar a nuestros niños de manera correcta. No lo entiendo y no lo puedo explicar. Y eso, como profesora, me hace inútil. Ya sea en el edificio o con mis alumnos. Me siento tremendamente triste, enfadado, porque creo que no tenían ninguna razón para hacerle esto a mi segundo hogar. Podría decir que aún tenemos esperanzas y que aún estamos aprendiendo. Todavía nos queremos los unos a los otros y a la escuela, y que siempre estará en nuestros corazones. Nunca olvidaré todos los momentos que he pasado aquí. Y todavía tenemos esperanzas de que todo cambie. Cuando escuché lo de la escuela dije, oh Dios mío, llevaba años en esta escuela. Es mi casa, es mi segundo hogar. Si alguien te dijera que han destruido tu casa, ¿qué dirías? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es muy difícil, porque esto era mi segundo hogar. Era casi como mi casa, porque toda mi familia, la familia de la Escuela Internacional Americana, estaba aquí. Y caminábamos juntos, así que fue como, oh Dios mío, estoy en shock. No puedo expresar cómo me siento. La ocupación israelí desde 1948 ha estado luchando contra los palestinos en todos los aspectos y fondos sociales, medioambientales, psicológicos y educativos, intentando borrar esos aspectos de la mente de la juventud palestina. Me gustaría hablar de los israelíes. La ocupación israelí es lo único que describiría como interminable, algo que es terrible para los estudiantes. Como estudiante universitaria veo que mis amigas, las chicas, son las más afectadas psicológicamente. Son las más afectadas por las invasiones y los ataques israelíes porque muchos de sus familiares fueron asesinados y perdieron sus casas. Y sus amigos. Un día estaba sentada con una amiga y al día siguiente la habían matado. Eso nos afecta mucho porque hay muchas ausencias en la universidad. Hay gente que está pensando seriamente en dejar la universidad para poder hacerse cargo de sus familias. Psicológicamente, los ataques israelíes nos afectan enormemente. En segundo lugar, muchas de las chicas son estudiantes universitarias brillantes y esperan una oportunidad de viajar al extranjero con una beca para poder convertirse en profesoras universitarias. Pero según las responsabilidades familiares, se les dice que dejen sus estudios y pierdan su oportunidad de convertirse en mujeres brillantes, orgullosas profesoras de universidad, para tener que quedarse en sus hogares. La prolongación del bloqueo amenaza al derecho a la educación y la obtención de una educación, debido a las carencias en recursos, libros de los diversos niveles y material escolar.
Por supuesto que nos hemos visto afectados, pero estamos intentando minimizar ese hecho con nuestra determinación, con el compromiso con los estudiantes, con el compromiso con la comunidad y con el apoyo que también recibimos por parte de ella. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Estamos sufriendo escasez en varias instalaciones, como las de química, etcétera, que necesitamos para poder utilizar nuestros laboratorios. Sufrimos escasez y muchos departamentos no pueden abrir sus laboratorios. Ni el departamento de física, ni el de química, ni ningún otro. No se puede hacer nada, ni en la educación universitaria, ni en la secundaria, ni en la primaria, sin los recursos educativos necesarios como papel, la tinta o el material escolar de los que no disponemos. A los profesores no se les permite viajar fuera de Gaza para poder completar sus estudios superiores. Los estudiantes más brillantes tampoco pueden completar los suyos. Las universidades palestinas viven en crisis debido al bloqueo, aplicado a todos los aspectos de la vida. Esto ha dado lugar a un estado de pánico y ansiedad entre los estudiantes por las difíciles condiciones económicas que están pasando, tanto ellos como sus familias, que a su vez les impiden alcanzar un progreso académico, ya que este requiere una inversión económica que no pueden permitirse. La situación económica destruida. La tasa de desempleo es muy alta. Las familias no pueden comprarse la comida, ni pagar las matrículas de los estudiantes, lo que ha afectado también a la situación de la universidad. Estamos sufriendo. La mayor parte de las actividades provenían de las tasas de los estudiantes, así que si no se pagan estas tasas, las actividades se van al garete. Y esto es lo que nos está ocurriendo ahora. No podemos pagar el salario a nuestros trabajadores porque los estudiantes no pueden pagar sus matrículas. El nivel de vida o de ingresos de la población de Gaza es muy bajo. Las políticas de bloqueo han hecho que el sufrimiento de los habitantes de Gaza sea mucho mayor. Y naturalmente ha alcanzado la educación de los niños. Por ejemplo, un cabeza de familia da la prioridad a la comida y a la ropa. Y después de eso ya viene la educación. Así que si él o ella no puede permitirse comprar comida, la educación de sus hijos, evidentemente, se verá afectada. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, el nivel de pobreza en la Franja de Gaza afecta a un 80% de la población total, mientras que la tasa de desempleo ha llegado a más del 45%. En consecuencia, un gran número de habitantes de Gaza no se pueden permitir una formación universitaria. Sorprendentemente, muchas de las familias de Gaza insisten en que sus hijos obtengan una formación universitaria, pidiendo préstamos, vendiendo sus muebles o sus activos financieros. El bloqueo y los bombardeos, la crisis financiera, el deterioro de las condiciones de vida y otros factores han minado la moral de los estudiantes. A pesar de todo, aún queda esperanza en los corazones de los estudiantes de Gaza, que siguen con su educación, labrándose su futuro y sus vidas. Israel siempre ha dificultado los procesos educativos. Israel siempre ha tomado como objetivos los edificios de educación, como las universidades y los colegios. Tenemos testimonios de que algunos estudiantes han sido heridos o asesinados mientras estaban en clase. Israel también ha llevado a cabo otras medidas restrictivas, como por ejemplo, prohibir los contactos entre Gaza y Cisjordania, o ralentizar los envíos de libros de texto.
Israel quiere destruir nuestras instituciones educativas. Pero queremos decirles que continuaremos con nuestra educación y nos desharemos de esas políticas. Es cierto, la última guerra israelí tuvo como objetivos varias universidades, incluidas la de Al-Aqsa y la Universidad Islámica, cosa que ha repercutido muy negativamente en los programas educativos. Pero esos programas nunca podrán pararse, simplemente porque nosotros, el pueblo palestino, no tenemos otra elección. Tenemos que continuar con nuestra educación a pesar de vivir en las peores condiciones posibles. Las 8 universidades de Gaza están luchando por continuar con sus programas educativos, con ayuda de los estudiantes y de sus familias y de los profesores, para entregarle un mensaje a la ocupación israelí de que se sentarán, aunque sea sobre las ruinas de sus colegios y universidades, para estudiar, aprender y luchar. Hablando claramente, las universidades de la Franja de Gaza están yendo en la dirección correcta en cuestión de ayuda a los estudiantes. Todas las universidades siguen un mismo sistema de préstamos y becas patrocinado por el Ministerio de Educación Superior para poder ayudar a los estudiantes a pagar sus matrículas y tasas universitarias. Sorprendentemente, las prácticas israelíes, ya sean deliberadas o accidentales, en contra de los palestinos, no han impedido al pueblo palestino el proseguir con sus estudios ni proteger su derecho a la educación. Fin de la tercera parte.